sabe, fue el primer premio Nobel argentino. Eso por su intervención en la guerra del Chaco. El doctor Carlos Saavedra Larvas propuso la idea de mandar una embajada a Inglaterra para tratar de que nos solucionasen el problema económico que generaba el acuerdo británico firmado en Ottawa. Pero hasta ese momento no había ninguna manifestación al respecto. Había que buscar una excusa, algo había que decir, porque mandó una delegación para hablar de qué. Y entonces recordaron, estos héroes argentinos, recordaron que en el año 31 habíamos recibido la visita del príncipe de Gales. Y entonces les pareció importante el pensamiento de, en este caso de Saavedra Lamas, enviar una comisión en retribución de la visita recibida en el año 31. Pareció interesantísima la idea, porque era una buena excusa. Llegaban allá y después hablaban de lo que querían hablar, que era la verdadera razón del viaje. Entonces se constituye una comisión. Pero claro, si era un viaje de protocolar, de reciprocidad, nada menos que de la visita del príncipe de Gales, había que mandar una autoridad del país. ¿Y en qué piensan? Bueno, directamente, si no el presidente, el vicepresidente. Y es designado para presidir la delegación argentina el entonces vicepresidente de la República, doctor Julio Argentino Roca, hijo, que conformó la fórmula con Agustín P. Justo. Pero claro, no iba a viajar solo. Había que buscar quienes lo iban a acompañar. Y fíjense, ¿quiénes son los que lo van a acompañar? Evidentemente, todos personajes de gran vinculación con el Reino Unido. En primer lugar, un doctor Guillermo Leguizamón, permanente asesor vinculado con las empresas ferroviarias, que como todos saben, británicas, y con otras empresas británicas de frigoríficos. En segundo lugar, lo va a acompañar también el doctor Raúl Prebisch, economista, también al servicio de intereses británicos en aquella época. Y también había que buscar a alguien que tuviese razón directa con el problema existente. Y entonces se eligió al diputado Miguel Ángel Cárcaro, diputado nacional por la Concordancia, desde luego, pero de mucha gravitación en el mundo agropecuario. Esa fue la delegación que viajó en representación de los derechos y de la soberanía argentina para tratar con los ingleses, que no tenían ningún problema en ese momento de conversar sobre el tema, sobre todo porque les venía como anillo al dedo semejante viaje, como veremos. Antes de llegar a Londres, uno de los integrantes de esa delegación, el ya mencionado Leguizamón, hizo declaraciones a la prensa británica y dijo: la Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. Empezamos bien para conversar, para dialogar con un acuerdo para el futuro. Acá, cuando llega la noticia de
de semejante declaración, el entonces diario La Prensa criticó profundamente esa frase. Profundamente esa frase. Pero ya en Londres, cuando ya llegaron, el que hace declaraciones es el presidente de la comisión, el doctor Roca. El doctor Roca va a decir cosas peores todavía. Va a decir también, además de la independencia, Inglaterra, como la llamamos familiarmente, ha sido nuestra primera amiga, que nos tendía la mano hasta asegurar nuestra independencia, cuando todo se conjuraba en nuestra contra, y que nos prestó la ayuda de sus capitales cuando en los pasos iniciales de nuestra adolescencia apenas éramos dignos de su confianza. Se debía estar refiriendo seguramente al pacto con la Valley Brothers, siempre con esa generosidad propia que mostró Inglaterra a través de toda su historia, y que, como he señalado, siempre fue con un solo objetivo: el provecho de Gran Bretaña. Lo cierto es que se encontraron después de las reuniones protocolares donde aparecieron estas declaraciones, se encontraron después el ministro inglés Walter Runciman y el doctor Roca, y entraron a la discusión que significaba el conservar las importaciones argentinas en el estado y en condiciones en que se encontraban, frente a la posibilidad de una adquisición de los mismos tipos de mercadería de las colonias británicas. Los ingleses no tuvieron prácticamente ningún problema. Sí tuvieron exigencias, porque cuando vieron que la Argentina se manifestaba totalmente alarmada por la pérdida de una economía productiva a través de cómo iban a lograr reemplazar los productos manufacturados que provenían de Inglaterra si Inglaterra no les compraba la carne y o los cereales. Inglaterra dispuso, en definitiva, continuar con la compra que indudablemente nunca había pensado en dejar de hacer, porque, vuelvo a repetir, y lo he insistido, el Chile venía de América del Sur y principalmente de Argentina, y de ninguna otra parte, pero en cambio volvió a firmar un tratado que es este acuerdo Roca-Roosevelt, con más exigencias para la Argentina. Y voy a citar algunas de ellas porque son importantes de citar. En primer lugar, le exigió, para continuar con el sistema de intercambio, Inglaterra exigió, y Argentina aceptó, porque lo firmó, mantener libre de derechos el carbón y todas las demás mercaderías que entonces importaban libres de derechos. Es decir, que las empresas británicas existentes en la Argentina gozarían de esta franquicia. En segundo lugar, en cuanto a derechos aduaneros, se volvería a las tasas que se pagaban, a las tasas de aforo que se pagaban en el año 30 y que la revolución del 6 de septiembre había aumentado. No, de ahí en más, las tasas volverían a los valores inferiores que pagaban con anterioridad. En tercer lugar, seguir una política de bajas tarifas ferroviarias. Claro,
Era la manera de asegurarse las mismas ganancias en cuanto a la explotación de los ferrocarriles que ellos llevaban a cabo. Más adelante, el cambio para las remesas a Gran Bretaña en ningún caso sería menos favorable que para las remesas que se enviaban a otros países. Y entre otras cosas, por ejemplo, dispensar a las empresas británicas de servicios públicos, el transporte por supuesto, la luz, a servicios públicos que se brindaban en la Argentina, un tratamiento benévolo y la protección de los intereses de las mismas empresas. Antes no pasaba eso, a partir de este tratado empezó a pasar. Es decir, que fuimos a rendir nuestra situación de manera tal de que Inglaterra se hizo más poderosa que nunca en la Argentina, porque nosotros creíamos que los ingleses no nos iban a comprar más la carne que nosotros producíamos. El tratado se firmó, en principio, y fue puesta a consideración de ambas legislaturas. El Parlamento británico se aprobó sin ningún problema y rápidamente. Por supuesto, eran todas ganancias. En el Parlamento argentino la situación o algunas características que son propias y peores fueron las consecuencias. En primer lugar, se trató en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, los únicos que tuvieron objeciones fueron los socialistas. Objeciones, no obstante lo cual lo aprobaron, perdón. Las objeciones consistían en que iba a ser un problema para el consumo de la población. La mayoría, integrada exclusivamente por la concordancia, porque en ese momento el radicalismo no participaba, la concordancia aprobó el proyecto en bloque. Por supuesto, aprobado por diputados, va al Senado de la Nación. Va al Senado de la Nación. En el Senado de la Nación, el miembro informante fue el senador doctor Roste. Hizo un largo elogio de la labor desarrollada por el vicepresidente Roca en la elaboración y en la firma del acuerdo con Inglaterra y recomendó seriamente la necesidad improrrogable de la firma del mismo. Se alzó allí solamente una voz. Fue precisamente el del doctor Lisandro de la Torre, que en esas circunstancias marcó el día 1 de septiembre una serie de circunstancias que ponían en evidencia lo que significaba la entrega de la economía argentina. Y no solamente la entrega de la economía, sino también lo que era una especie de imperio o de imposición británica, porque el miembro informante había dicho en varias oportunidades de su exposición que Inglaterra quería o Inglaterra no quería, y que se mencionaba reiteradamente lo que quería o lo que admitía y lo que no quería o que no admitía. Y entonces, por supuesto, con razones, de la Torre sostiene que este era un país soberano, que en qué medida podía admitirse decir que Inglaterra quiere o no quiere.
Y entonces saltó precisamente el jefe, el miembro informante, doctor Rother, para decir lo siguiente: la República Argentina, por su economía, no está en condiciones de discutir con Inglaterra, porque fundamentalmente tiene que colocar sus productos del suelo y por supuesto la ganadería, porque es la única manera que nosotros podamos conseguir productos manufacturados que no sabemos o no podemos hacer. Fíjense lo que esto significa en un Estado soberano. Primero, que era mentira que no pudiéramos o no supiéramos hacer, porque lo hicimos. Y porque desde que Belgrano fue secretario del consulado, se nos enseñó que nosotros debíamos trabajar los productos del suelo para trabajar la materia prima propia. Todo lo que vino después son concesiones de personajes que, en lugar de luchar por el crecimiento de la República, les resultaba mucho mejor el trabajo simple del comerciante. Yo compro tanto y vendo tanto. Esa fue la historia de nuestra economía, y esa es la imposibilidad que se anunciaba en ese momento por parte del miembro informante en la Cámara de Senadores de la Nación, que terminó aprobando el tratado Roca-Roseman, a quien con mucha claridad se lo ha denominado el Estatuto del Coloniaje, porque eso era la República Argentina en ese momento del siglo, una colonia británica, que recién va a empezar a levantar cabeza como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que nos permitió manejarnos de otra manera. Pero resulta que el hecho de este pacto Roca-Roseman, que se extendía del año 33, teóricamente, al año 36, porque esa es la vigencia inicial del pacto, provocó poco tiempo después una situación que fue, y creo por todos conocida, el famoso debate de las carnes del Senado, donde el senador de la Torre hizo una denuncia precisamente en el año 35, manifestando que la carne que se vendía a Gran Bretaña se la vendía en situaciones distintas y especiales. Los grandes frigoríficos compraban la carne libremente y de manera indiscrecional, beneficiando a determinados individuos, por ejemplo, miembros del Poder Ejecutivo de la Nación, o a grandes hacendados también vinculados con el gobierno. Frente a esa situación, sorpresivamente se produce un descubrimiento consecuencia de una información que hace llegar a De la Torre un miembro de la Organización de Estimadores del Puerto de Buenos Aires, donde se manifiesta que las bodegas de los barcos ingleses que llevaban el chile a Inglaterra se escondían en los fardos planillas reservadas y reales de la contabilidad que llevaban las empresas inglesas. Y se hace una investigación como consecuencia del pedido de la Torre y se descubre realmente que eso era cierto, especialmente por parte del frigorífico Anglo, también de carácter inglés, como comprenderán. Eso trajo como consecuencia una grave discusión en el Congreso, y poco tiempo después la comisión integrada por De la Torre
Eduardo Laurensena y Raúl Serray llegan a la conclusión de que esto es cierto. Además hay un informe contable que va a demostrar la maniobra que se realizaba con los frigoríficos por parte de los ganaderos, algunos de los cuales recibían ventajas especiales por ser de un determinado círculo, entre los cuales se encontraba el entonces ministro de Agricultura, doctor Dubó. Eso generó después la manifestación por parte de la mayoría de la comisión, que sancionó la actividad de los frigoríficos ingleses, y en particular considerando incluso que lo que estaban haciendo era un delito contra el Estado, que la imposición de precios a escondidas o la forma como se realizaba el desarrollo de las compras y industrialización, con total exclusión de los intereses argentinos y la imposibilidad de que los frigoríficos argentinos pudiesen ingresar al sistema, cosa que también se señaló con dureza por parte de esa comisión, que en definitiva tuvo una resolución mayoritaria que firmaron Eduardo Laurensena y Serray. En tanto, por la minoría de la comisión, de la Torre realiza otro tipo de opinión. La opinión en este caso, de la Torre, era señalar particularmente cómo algunos personajes, especialmente el ministro de Hacienda, se beneficiaba con la venta de su hacienda a los frigoríficos extranjeros. Era cierto, sí, era cierto, pero más importante, sin duda, era lo que sostenía el informe mayoritario de los otros dos senadores, porque esto era un ataque directo a un personaje, es decir, se puso en evidencia una corrupción que me parecía en aquel momento y parece hoy una declaración importante, pero llevar el tema que atacaba a los intereses profundos y nacionales a un problema directamente personal, eso ya tenía